Perfecto. Bien. Vamos a hacer un poquito de repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Un poquito las estructuras que tenemos que tener en cuenta, ¿bien? Para poder hacer un poquito de ejercicios que tengo por ahí, ¿bien? ¿Se ve bien la pizarra? ¿Ven todos la pizarra antes que nada? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Eso así. Estoy seguro de que se graba bien. Bueno, vamos a poner por acá un poquito los temas que hemos visto. Poner por acá, vamos a ver print. Por acá print, vamos a poner print por ahí. Vamos a poner input. Bien, el print lo vamos a poner en minúsculas para que no se nos equivoque. Bien, siempre en minúscula. Variables. Y por acá los condicionales que le vamos a poner if. Bien. 4 temitas que hemos visto hasta ahora, que hemos ido un poquito viendo a lo largo de estas semanitas. Bien. Entonces vamos a ver algunas cositas a tener en cuenta. Bien. Que lo primero que les dije es, bueno, programación, recuerden, es mucho de sintaxis. Recuerden que estamos en un lenguaje de programación. Estos lenguajes, recuerden que tienen su sintaxis, que es decir, que vamos a tener que a veces respetarla bien, es decir, que a veces si nos falta algo va a funcionar mal, nos va a dar error. Entonces, mucho de respetar, que esté todo bien bonito presentado. Entonces vamos a poner por acá, vamos a hacer una esquemita por acá, ven, lo vamos a poner en este azul a ver cómo se ve. De cómo se veía, bien, las instrucciones en Python. ¿Qué teníamos que tener en cuenta? Bueno, en el print nosotros teníamos que tener en cuenta de que esta forma sí se veía. Print todo en minúscula, bien. Paréntesis, dentro de los paréntesis es lo que yo voy a mostrar, bien. Puede ser un texto, los textos, generalmente algo que yo quiero mostrar en la pantalla, se ponen entre comillas dobles, bien. Entonces acá es algo que yo quiero mostrar, un texto a mostrar, bien. Así yo hacía para poner un texto, algo que me aparezca en la pantalla, bien. Nosotros también podíamos tener dentro del print, bueno, un poquito mostrar en vez de solo un texto, mostrar una variable, que ya sé ahí cuando les ponga la variable ya vamos a ver, pero para que tengamos ya en cuenta cada una de las cosas del tema. En la variable, si yo voy a mostrar una variable, nada más ponía el nombre de la variable sin comillas, bien, esas las dos diferencias. Cuando yo muestro una variable se pone sin comillas, cuando voy a mostrar un texto, bien, algo, se pone con comillas. Y si yo quiero mezclar entre los dos, bueno, por ejemplo, vamos a poner por acá, yo puedo separar con una coma los textos de las variables, así por ejemplo, con una coma, separar diferentes cosas que quiera poner yo, ¿bien? Esas serían un poquito las 3 formas que tenemos por ahora de los print, para mostrar textos, para mostrar variables, y para mostrar un conjunto entre textos y variables. Bueno, si yo tuviera más cosas, es cuestión de ir poniendo una coma, bien, separando los que son un texto, bien, caracteres, y lo que son variables. Bien, yo puedo poner todo lo que yo quiera separadito, es decir, alternar texto, variables, variable, bien, siempre separando con comas, bien. Si yo, por ejemplo, otra cosa que por ahí no he puesto, vamos a hacer el input un poquito más abajo, así me da un poquito de lugar. Por ejemplo, también, si yo tuviera varias variables que poner, también las separo con comas, ¿bien? Por ejemplo, así, ¿bien? Siempre separo algún elemento de otro elemento con una coma, ¿bien? Y de ahí nos vamos a ir alternando todas las cosas que nosotros queramos poner. Podemos poner todo lo que nosotros queramos, podemos poner print todas las veces que nosotros queramos, ¿bien? Uno debajo del otro, ¿bien? Y siempre se va a ir mostrando, si yo por ejemplo pusiera, supongamos estos 4 prints que está acá, bueno, se va a mostrar uno, este primer print, después debajo se va a mostrar el otro, después debajo se va a mostrar otro, después debajo se va a mostrar otra cosa, ¿bien? Por ejemplo, acá se muestran 4 cosas en 4 líneas separadas. Un poco una información interesante para que aprendamos un poquito de términos. Cuando vemos que hay un texto, bien, nosotros ponemos un print y sale un texto, ponemos otro print y abajo sale otro texto, bueno, eso por lo general se llama salto de línea, bien.
Entonces, cuando yo veo que hay un texto y debajo hay otro texto, bueno, se ha dicho que hay un salto de línea. Es decir, la primera línea saltó luego a la segunda y ahí se puso el print. ¿Bien? Entonces tenemos esas 4 cositas con el print. Lo podemos dejar más cerquita o lo podemos poner por ahí. Así lo dejamos así más visual. Bien, vamos a poner más puntito. Así agarramos espacio. Vamos a ponerlo por ahí. Por ahí. Esto lo podemos subir un poquito más. Ahí, así vamos acomodándonos y lo dejamos bien bonito. Ahí está. Bien. Esas serían las cositas del print. Bien. Posibilidades que tenemos. Siempre el print es para mostrar algo. Bien. Algo que yo quiera mostrar que salga en la pantalla luego. Recuerden que, bueno, yo lo que trato de hacer siempre con las instrucciones, en programación, bien, cuando estoy programando o algo, obviamente, este texto que se muestra, que está dentro del print o variables, se van a mostrar cuando yo ejecute el programa. Yo ejecuto el programa y se muestra lo que está dentro. Bien, por ejemplo, este texto mostrar o una variable. No se muestra el print, toda la línea, bien, sino solo lo que esté dentro. Eso es una cosita a tener en cuenta. Con el input, bueno, el print era para mostrar, bien, que lo podemos poner por ahí, por ejemplo, con un naranjita. Le vamos a poner así, mostrar. Ahí. Si el print era para mostrar algo, bueno, el input es para ingresar algo. Bien, es lo que se llama entrada de datos. Vamos a poner acá, ingresar. Nosotros queremos ingresar algún dato, que el usuario toque algo en el teclado y se puede ingresar en el programa. Bien, para eso sirve el input, es una entrada de datos. ¿Y cómo se ve? Bueno, nosotros lo vemos ahora, esta entrada de datos, por medio del teclado, ¿bien? Cuando nosotros ponemos el input, aparece una rayita que, si lo ven en el programa, está esperando. ¿Qué está esperando? Bueno, a que por ahora alguien ingrese algo en el teclado, ¿bien? Algunos caracteres, algunas letras, algunos números, algo, y se toque Enter, ¿bien? Eso que se toque Enter, eso que yo escribí, se va a guardar en algún lado. Por ejemplo, ¿dónde? Bueno, nosotros lo vamos a poner por acá. Primero, la estructura del input, vamos a poner en azulcito, a ver, este azulcito, se ve así, muy parecida al print. Bien, nada más que lo que esté adentro es parecido al print, es un texto que se muestra y es un indicio de lo que se va a ingresar. Bien, algo que yo quiero que ingrese el usuario, algo que yo quiero que ingrese con Word Teclado. Ingrese su nombre, ingrese su edad, bien. Provincia, 2 puntos, y que ahí se ingrese provincia. Bien, algo que es un indicativo que el usuario va a saber que hay que ingresar algo, ese tipo de datos, bien. Por ejemplo, entonces le podemos poner ingresé nombre acá, supongamos. Es el más común, ingresé nombre. Bien. Si esta sería la forma del input normal, bien, que yo tengo, pero yo necesito guardarlo en algún lado, esto del input. Entonces podemos pasar un poquito también, a ver un poquito esto que son las variables, antes de seguir un poquito con el input. Esta sería la forma, bien, pero yo necesito guardar en algún lado eso que va a ingresar por teclado al usuario. Cuando yo toque Enter, se tiene que guardar en algún lado. Para eso tenemos las variables. Las variables son un pequeño lugarcito. Vamos a ponerle acá. Le vamos a poner así, no, en naranjita. La vamos a poner para entenderlo un poco, para guardar datos. Bien, la vamos a poner así. ¿Para qué sirven las variables? Bueno, sirven para guardar datos, es decir, es alguna información que yo voy a tener en el programa, que la puedo utilizar luego a lo largo de todo lo que yo quiera. Bien. ¿Cómo se ven las variables? Bueno, las variables son fáciles, es un nombre, algo, un indicativo, que le da, por ejemplo, un lugarcito, que es un espacio de memoria en la computadora en realidad, pero visto de programación es un nombre, nada más de indicativo a lo que yo voy a guardar. Por ejemplo, si yo quiero guardar, supongamos, un nombre, vamos a poner un azulcito, por acá, nombre. Este sería el nombre de la variable. ¿Cuál es el nombre? Nombre mismamente, ¿bien?
Para guardar algo dentro de ese nombre, yo tengo que poner el nombre igual y al lado lo que yo quiero guardar. ¿Bien? ¿Cómo nos damos cuenta que algo es una variable? Bueno, por el igual. Bien, cuando veamos un igual a la derecha, bien, de un nombre de algo, va a ser una variable, bien, va a ser un lugarcito. Entonces, por ejemplo, acá, nosotros si queremos guardar algún texto o unos caracteres, mismamente dicho, bien, un carácter puede ser una letra, un número, un símbolo, bien, se ponen así entre comillas, bien, así entre comillas dobles. Entonces, por ejemplo, acá yo podría guardar mi nombre, vamos a poner mi nombre, y ahí esto, Ignacio, estaría guardado dentro de nombre. Para ponerlo, ya que estamos, vamos a hacerle, por ejemplo, una cosita así. Para tener un indicativo de que yo he guardado ahí caracteres, bien, por lo general, se dice que el tipo de esta variable nombre, es una cadena de caracteres, o en programación, más fácil llamados como string, bien. Un string es una cadena de caracteres, bien, una cadena de caracteres es un conjunto de caracteres unidos. Acá pueden ver que en Ignacio, bueno, cada uno de estos, esto es un carácter, esto es otro carácter, esto es otro carácter, esto es otro, y esto es otro, y esto es otro, y esto es otro. Bien, ¿cómo se van a dar cuenta que algo es que le vamos a decir así, un string? Bien, que es un texto, un conjunto de caracteres. Bueno, por las comillas, bien, cuando lo pongan en comillas, esto se convierte en una cadena de caracteres, un string. Lo podemos poner por al lado, así nos recordamos, así nos entra, cadena de caracteres. Bien, lo vamos a poner así. Bien, así yo recuerdo. Mismamente, obviamente, acá yo he puesto solo letras, pero podría ser un conjunto de caracteres, como por ejemplo un email. Bien, un email tendría lo siguiente, por ejemplo, voy a poner mi email. Así lo ven por ahí. Vamos a agrandarlo un poquito más. A ver, ahí nos ha quedado por ahí. Que nos quede toda a la misma altura. Fíjense que en el email tenemos un conjunto de letras, números, un símbolo que es el arroba, bien, y otras más letras. Entonces esto mismamente es el email. El email es un conjunto de caracteres, bien. Ahí hay letras, números, símbolos, bien. Todo esto es un string, que lo vamos a ver si lo puedo, creo que si lo agrando un poquito más a esta pantalla se va a ver mejor. A ver. Ahí lo vamos a poner bien bonito. Ahí está. Bien. Otras variables, otros datos que podemos guardar mismamente son números. En programación se trabaja mucho con números, como por ejemplo, ¿para qué? Bueno, para ventas, para guardar, supongamos, una edad, para guardar números, para hacer operaciones matemáticas, ¿bien? Siempre guardamos números en programación para trabajar con ellos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, un número, ¿cómo se ingresa un número? A diferencia de estas cadenas de caracteres. Bueno, por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a poner el sueldo, pongamos, y le vamos a poner, ¿cuánto sería? Vamos a ser generosos, le vamos a poner 120.000, que gana 120.000, vamos a ser generosos, no, vamos a soñar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre poner números y una cadena de caracteres? Bueno, fíjense, la primera diferencia es que no tenemos comillas, ¿bien? No tenemos comillas. Y la segunda diferencia es que con estas variables numéricas, es decir, que no tengan las comillas, vamos a poder hacer operaciones matemáticas, ¿bien? Con los strings, con las cadenas de caracteres, no podemos hacer, ¿bien? No podemos hacer operaciones matemáticas. Entonces acá le vamos a ponerle este simbolito por acá. Ponerle por acá. Esta variable que tenemos por ahí se llama así, int, int. Viene de integer, le vamos a poner integer. Esto es en inglés, que es entero en español. Es decir, que cuando vean que una variable dice int, o por ahí lo van a ver en algún lado, capaz que si buscan información en internet,
es que significa que es una variable numérica, es decir, que guarda un número y que es entera. Bien. Otra variable que nosotros podríamos tener, por ejemplo, vamos a poner acá la estatura, bien, un número con coma, bien, como por ejemplo, supongamos, vamos a poner un 80, vamos a poner, pero la diferencia es que en programación, en este lenguaje, no se usa la coma, es decir, no se pone 1,80, sino que se pone 1,80. Algunos van a ver que, bueno, en Estados Unidos se usa el punto, ¿bien? Bueno, de ahí deriva porque muchos lenguajes se crearon en Estados Unidos y allá se usaba punto. Entonces acá se usa punto, 1,80, uno es 1,80, ¿bien? Esta variable no es un entero, ¿bien? Porque es un número con coma, no es un decimal, ahí vemos decimales. Esta variable se llama así, float, que viene, si yo lo traduzco literal, así se le dice, punto flotante. Bien, es este puntito que está ahí que me indica los decimales. Es decir, que cuando ustedes vean un float, no van a decir es un punto flotante, sino que le pueden decir es un número real, es un número con coma. Bien. Estos son por ahora un poquito los tipos de datos que nosotros podemos guardar. Hay más, sí, hay bastantes más, pero por ahora vamos a ver estos, que son, con esto vamos a poder trabajar bastante. Bien. Hay otros que derivan, como por ejemplo, yo le podría poner un tipo de dato que se llama doble, bien. Ese doble es para, por ejemplo, números muy grandes, bien. Pero eso un poquito ya después, en un futuro, lo estaremos viendo, bien. Todo para que tengan en cuenta, si a ustedes les interesa ver, todo gira en torno a que, bueno, las variables yo guardo algo. Ese algo que se guarda en la compu, bien, dentro de la compu, se guarda en la memoria RAM, bien, en un espacito de memoria. Y bueno, afines después, que los vamos a ver en un futuro, por ahora no. Todo ocupa un espacio en la memoria, bien. Entonces, bueno, se dice, se supone, por ejemplo, esto que yo le decía, estos dobles, si uno voy a guardar un número muy grande, bien, es mejor guardarlo en doble se dice, pero doble, bien. Y si yo voy a guardar un número chiquito, no lo voy a guardar en un doble, porque ocuparía mucho espacio en la memoria, bien. Eso sería un poco la teoría por detrás. Que alguien si quiere la puede investigar, estos tipos de datos, hay bastantes más tipos de datos, pero todo depende un poquito, si uno se pone más técnico, más, más ondativo en todas las cosas, bueno, sería por eso, dependiendo del espacio de memoria que yo, o el dato que yo quiera guardar, es que cuánta memoria quiero yo usar en la compu, y ahí el tipo de datos que yo voy a utilizar. A fines prácticos de nosotros, por ahora, no nos vamos a poner a ahondar en rendimiento de la computadora, tiempos de ejecución y demás, porque por ahora no nos interesa. Bien, nosotros venimos por ahora a aprender a programar y saber un poquito todas estas cosas. Entonces por ahora nos vamos a quedar con estos, con string, con int y con float. Bien, esos van a ser los tres tipos de datos que más vamos a utilizar con variables. Después, tenemos acá el if, el último temita que hemos estado viendo, que son los condicionales. Bien, acá se pregunta si algo es verdadero o no. Bien, dependiendo si algo es verdadero, se ejecuta algo o no. Bien. Entonces acá generalmente, ahora lo vamos a poner en naranjita. En naranjita. Fuera. Naranjita, dije. Vamos a poner acá. No, naranjita, dije. Naranjita. ¿Naranjita? Ahí está, naranjita. Bien. Acá donde nosotros nos preguntamos condiciones. Bien. Dependiendo de ciertas condiciones, es si va a pasar algo en el programa, si no va a pasar algo en el programa. ¿Bien? Entonces yo puedo empezar a jugar con estos if y bueno, preguntar si algo, se dice si algo es verdadero o no. Bueno, se ejecuta cierta cosa o no se ejecuta. Bien. La estructura del if es la siguiente. Vamos a poner un poquito más para abajo. Así tenemos espacio. Sería la siguiente.
se pone if en minúscula, esto es en azul ahora, if en minúscula, se ponen paréntesis, uno que abre, uno que cierra, dentro de esos paréntesis se pone una condición, y se finaliza con 2 puntos fuera de donde cierran los paréntesis, ¿bien? Debajo hay que dejar un espacio, esto en Python, ¿bien? Esto estamos viendo Python. Puede pasar que en otros lenguajes no se necesite dejar un espacio, pero que en Python sí se necesita dejar un espacio. Vamos a dejarle un espacio por ahí. Y se pone una instrucción debajo. Bien, algo. Puede ser un print, puede ser un input, puede ser que creamos una variable, puede ser otro condicional, la instrucción que nosotros queramos, pero siempre dejando un espacio acá. Bien. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, que si yo dejo el espacio, todo lo que esté con un espacio acá va a estar dentro de esta condición. Es decir, se va a ejecutar cuando sea verdadero. Si no, no se ejecuta esta instrucción que está acá. Por eso hay que dejar un espacio para que Python entienda que todo lo que contenga un espacio está dentro de esta condición de acá. ¿Bien? Si no, Python no lo entendería y igualmente, si nosotros intentamos dejarlo sin espacio, nos va a dar error. Entonces, bueno, esto sería lo normal, ¿bien? Nosotros también por ahí vimos, le podemos agregar un poquito por ahí, que nosotros teníamos algo más, que era un else, así se dice else, que es un si no, sería la contraparte del if, ¿bien? Por ejemplo, si esta instrucción se ejecutaba cuando esto era verdadero, bueno, esto lo que va a estar acá, esta segunda instrucción, que está dentro del else, ¿bien? Que está dentro de acá, ven que he dejado el espacio y está dentro de este else, se ejecuta cuando esta condición es falsa, ¿bien? Entonces, por ejemplo, vemos que si esto es verdadero, se ejecuta esto. Si no, se dice así, si no, se ejecuta esto, ¿bien? Entonces acá le podemos poner un poquito así hacia el costado. Vamos a ponerle hacia el costado acá, pin. Eso se ejecuta, le vamos a poner se ejecuta cuando es verdadera la condición. ¿Bien? Esa instrucción que está ahí se ejecuta cuando esta condición es verdadera. ¿Bien? Y la de abajo, la vamos a poner por ahí debajo, la vamos a agregar. Vamos a poner se ejecuta cuando cuando es falsa, la vamos a poner igual, cuando es falsa la condición. Bien. Entonces, un poco ahí hemos dicho la condición, Nosotros hoy estamos diciendo ahí o verdadero o falso. Pueden darnos esos dos valores. Bueno, un poco vimos los operadores lógicos, en vez de operadores matemáticos, operadores lógicos, ¿sí? Para que nos dé un verdadero o un falso, que nosotros lo veíamos así. Vamos a hacer, por ejemplo, una condición acá abajito. Nosotros podíamos preguntarnos, supongamos, bien, si, por ejemplo, la edad 1 es mayor a la edad 2, bien, utilizando variables, bien, lo que contenga esta variable, si es mayor a lo que contenga esta variable, y esto me va a dar verdadero o falso. Yo podría, por ejemplo, preguntar si algún nombre ingresado es igual, supongamos, a un usuario registrado. Vamos a poner así. Bien. Podríamos preguntarnos eso también, ¿bien? Según lo que contenga algún nombre ingresado, es decir, por ejemplo, yo lo ingresé con un input, es igual a un usuario que yo ya tenía registrado, que existe en mi programa. Bueno, ahí yo también puedo preguntarme eso. Todas esas condiciones siempre me van a dar o un verdadero o un falso, ¿bien? Y de ahí, dependiendo lo que me dé, es bueno qué caminito va a tomar el programa. Con el if, yo puedo ir preguntando, bueno, si algo es verdadero, haga esto el programa. Si no, que haga otra cosa el programa. Y de ahí, bueno, puedo ir diciéndole al programa que yo quiero hacer qué quiero que haga o qué no quiero que haga. Bien.
Esto sería un poquito el resumencito. A ver, que lo voy a correr un poquito, que tengo ahí la barra de herramientas para ver un poquito qué he puesto. Bien. El resumencito de lo que hemos estado viendo. Bien. Esto obviamente es programación básica. Todo lo que estamos viendo acá, todo lo que estamos viendo acá, lo vamos a utilizar, a futuro. Bien, siempre se va a utilizar todo. Puede que cambien algunas cositas, pero en el sentido de la lógica o cómo funciona, nosotros lo vamos a usar, se mantiene bien, esa lógica se mantiene. Por último, acá en el input que vi, que lo dejé un poquito ahí, lo dejé un poquito libre, ahí nada más puse este input, vamos a agregarle por ahí, vamos a ponerle dos cositas que me olvidé de decirle ahí en el input. La primera es, bueno, si yo pongo, por ejemplo, así, input, le vamos a poner ingresar, no le vamos a poner el nombre, pero le vamos a poner el email. Bien. Si nosotros dejamos así, bien, el input solito, lo que estamos ingresando es un string, una cadena de caracteres. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos poner email igual. Bien. Estoy mezclando una variable. Recuerden que yo cuando tengo esto es una variable. ¿Y qué va a guardarse en esa variable? Bueno, lo que yo ingrese por el teclado. Bien. Eso es lo que yo voy a guardar. Lo mismo, como yo dije que acá estoy usando un string, bueno, es importante saber esta pequeña cosita que yo les puse acá del int y el float, y es, por ejemplo, para el input, si yo voy a ingresar, supongamos acá, vamos a poner mismamente el sueldo, si yo quiero ingresar el sueldo, yo si pongo de esta manera, solo el input, por ejemplo, ingrese su sueldo, le vamos a poner, bien. Si yo lo dejo de esta manera, se va a convertir en un string. ¿Pero qué dije yo del string? En el string no se pueden hacer operaciones matemáticas. Y supongamos que yo quiera calcular algo con el sueldo, sumar, restar, una multiplicación, algo. Bueno, no voy a poder. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se convierte esto en un entero. ¿Cómo se hace? Fácil. Encerramos todo lo que tenemos en unos paréntesis. Fíjense que este paréntesis es del input que corresponde a este que cerré. Y este que está por acá corresponde a este último. Bien, encerré todo. Y delante, acá delante del primer paréntesis, le pongo int, por ejemplo, para decirle que voy a ingresar un número entero. Entonces, lo que yo ingreso se convierte en un entero. Bien. Lo mismo pasaría por acá. Si, por ejemplo, lo mismo, vamos a hacer, supongamos un precio, vamos a poner. Si yo quiero decirle que me ingrese un precio, así le podemos poner precio 2 puntos, para que ingrese el precio. Bien. Y quiero calcular algo con el precio, porque voy a vender algo, supongamos. Bueno, yo tendría que utilizar, por ejemplo, un float, que va a ser un número con coma, ¿bien? Por ejemplo, el precio va a ser 60 con 50 centavos, ¿bien? Va a ser un número con coma. Entonces, de la misma manera, encierro todo, ¿bien? Por acá, encerramos todo con paréntesis, y delante le ponemos lo que yo quiera. Por ejemplo, va a ser un float, ¿bien? Sería de la misma manera pensar que, bueno, yo podría hacer esto en realidad. Vamos a venir al email. Yo podría hacer esto, supongamos acá, ¿bien? Y poner esto así. Yo lo podría hacer, ponerle string, pero como Python de por sí, si yo no le pongo nada, ya se guarda como un string, no es necesario ponérselo, ¿bien? Pero se podría hacer eso, ¿bien? Ahí tenemos un poquito, con eso ya lo he completado, que me había faltado por ahí, lo vamos a dejar bien bonito por ahí. Un poquito un resumencito de lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Bien. Con estos 4 temitas que tenemos por acá, variables, input, print y los condicionales, es que vamos a estar trabajando con unos cuantos ejercicios, ¿bien? Con unos cuantos ejercicios que tengo por ahí. Que los voy a ir haciendo yo, ¿bien? Los voy a ir haciendo yo para que vayan viendo al principio cómo son los ejercicios, para que entiendan un poquito
cuando yo pongo un enunciado, ¿a qué me refiero? Bien, un poquito eso hay que entenderlo. Porque bueno, obviamente, dependiendo de cada profesor, es el enunciado que quiera decir, que quiera que pongan. Yo soy muy cortito, muy simple con los enunciados, pero para que vayan entendiendo un poquito cada cosa que pongo yo por ahí. Entonces, bueno, a ver, antes que nada, el que quiera, sáquele una captura de pantalla. La captura de pantalla le meten, si se fijan en el teclado, arriba del inicio. Es decir, ustedes van a las flechitas de movimiento, se van para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, la última tecla al lado derecha del F12 es el imprimir pantalla, le toca el imprimir pantalla, por ejemplo, se van a Paint, ¿bien? Y lo pegan, Control B corta, ¿bien? Que yo se los podría mostrar esto, a ver, miren, yo voy a tocar este que está al lado de la derecha del F12, imprimir pantalla, y me voy a ir por acá, vamos a venirnos al escritorio, acá, vamos a poner Paint, vamos a poner Paint, y Control V corta, ahí lo tenemos, esta es mi captura de pantalla, ¿bien? Para el que lo quiera tener por ahí, ¿bien? Se los voy a mostrar de vuelta, la pantallita, si lo ven, la pizarrita, ¿bien? Ahí está la pizarrita, para el que le quiera sacar una captura de pantalla, ¿bien? Así ven, esto es un poquito lo que hemos estado trabajando, medio un poquito resumido, pero ahí, ¿bien? Le dejo unos segunditos para que lo vean, así ya empezamos con los ejercicios. Bien, ¿seguimos con los ejercicios? ¿Sí o no? No sé si, a ver, vamos a probar algo. ¿Saben ustedes cómo poner las reacciones acá, en Zoom? ¿La han usado algo? Nada más para hacer un poquito de esto interesante. A ver, yo voy a poner una, a ver dónde estaban las reacciones. Voy a poner una carita ahí, me estoy riendo. Ahí está, ¿eh? Alguna cosita. Han puesto ahora, lo estuve viendo la otra vez, estuve un poquito, así, un poquito fuera de tema. Estuve tonteando un poquito con esto, vi que se pueden poner ahora, por ejemplo, un fantasmita ahora se puede poner. Eso está en reacciones, en los emoticonos le ponen, ¿qué le ponen? Le ponen los 3 puntitos y ahí salen todas las caritas que ustedes quieran poner. Muy bien, seguimos con los ejercicios. Seguimos. Bien, perfecto. Entonces vamos a irnos. Voy a cerrar un poquito. A ver, por acá vamos a cerrar. Tengo el Paint ahí, lo voy a cerrar. Vamos a venirnos a compartir pantalla. Por ahí. Voy a abrirlo por acá. Vamos a abrirlo. Acá tengo unos cuantos ejercicios, ¿bien? Que vamos a ir haciendo. De a poquito, ¿bien? De a poquito lo vamos a ir haciendo. Yo los voy a ir explicando, ¿bien? Y a ver si me van entendiendo, ¿bien? Si no se entiende algo, ahí nomás me ponen en el chat o si quieren hablen, me dicen, profe, y hablan tranquilamente, no hay ningún problema, ¿bien? Así los miro y veo quién me dice, ¿bien? Vamos con el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 1. ¿Qué me dice división exacta? Algo fácil de pensar es preguntarse si una división es exacta o no, ¿bien? ¿Y cuándo es una división exacta? Bueno, cuando no me sobra nada, ¿bien? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Lo podemos hacer, tengo la calculadora, no sé cómo se va a ver, pero bueno, una división exacta es, por ejemplo, hacer 8 dividido 4, me da 2, ¿bien? Y me sobra 0, ¿bien? No hay nada que me sobre. A diferencia de que, por ejemplo, yo se haría, por ejemplo, 8 dividido, supongamos, 3, ¿bien? Que me da un número con coma, es decir, si yo hago 8 dividido 3, hagamos una, a ver si lo puedo hacer, lo voy a hacer a ver para que me explique mejor. Algo simple, es simple lo que yo quiero decir.
Lo voy a hacer con él así rapidito. Bien. Uy, qué feito. Qué feito me salió ese 8. 8 dividido 3, por ejemplo. La de primaria, ¿eh? Estamos así para entenderlo, nada más. Yo pongo un 2. 2 por 3 me da 6. Hago 8 menos 6, me sobra 2. ¿Bien? Y así ponía. ¿Recuerdan esa división? La de siempre, la de toda la vida. Bueno, eso es lo que yo me refiero con una división exacta. Es cuando hago, por ejemplo, así, 8 dividido 2, pongo un 4 y acá me queda 0. Bien, eso es una división exacta. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un símbolo interesante que usted me dice, profe, ¿existe la división? Sí existe la división, pero la división me da el resultado. Por ejemplo, esto que yo veía acá, este resultado. Pero ¿cómo yo podría hacer para saber si algo es una división exacta o no? Bueno, esto lo voy a demostrar de esta manera. Lo vamos a demostrar en el shell, lo vamos a demostrar por acá. Bien. Y les voy a mostrar un poco de operaciones matemáticas. Una cosa, muy bien por ahí, Maxi. Una cosa, por ahí, por ejemplo, voy a demostrar varias cositas. Esta barrita, el slash, bien, es el dividido. Entonces, por ejemplo, yo si pusiera así, 8 dividido 2, bien, es una operación, me da 4. Hay otro que, por ejemplo, yo les voy a demostrar esto. Hay otra forma que me lo da esto también, que yo le voy a demostrar a ver si se va entendiendo. Por ejemplo, esto. Bien, hay diferentes operaciones, símbolos para hacer operaciones matemáticas, como por ejemplo este. Este en específico me da el número en entero, no me los da con coma, supongamos. Bien, y hay un tercero en torno a las divisiones, que es lo que dijo por ahí Maxi, que se llama el resto, que es esta cosita que yo les puse por acá, este número que me queda. Bien, hay una operación que me deja saber ese número, que es este. Miren, lo vamos a poner por ahí. Vamos a ponerlo así. 8. Así, el porcentaje en realidad no es porcentaje, no se está calculando porcentaje, sino fíjense, lo que me calculó es ese resto. Bien, es lo que me restó. Fíjense, ese 0 que tengo yo acá, ese 0 de ahí. Bien. El resto se utiliza para eso, para saber, por ejemplo, si algo es exacto o no. Bien. Y eso es lo que me calcula el porcentaje. No me calcula porcentaje, sino que me calcula resto. También se dice módulo. Muy bien, Maxi. También se puede saber si es por ejemplo, es múltiplo de 2, que ya lo vamos a ver. Todas esas cositas. Entonces vamos a trabajar con eso. Por ejemplo, vamos a trabajar con ese. Acá. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Esto de decidir saber si es una división es exacta o no. Bien. Es poner una condición a algo. Bien. ¿A qué me refiero? Bueno, este ejercicio, el 1, lo vamos a hacer, que lo voy a poner acá, print, le vamos a poner ejercicio 1. 1. Lo vamos a hacer con input, es decir, que vamos a ingresar números. Bien. Vamos a poner los dos numeritos, vamos a hacer una división de dos números. Es decir, que yo necesito dos variables, a una le vamos a poner número 1. Bien. Acá se va a ingresar un número, que por ahora lo vamos a hacer con enteros, no nos vamos a preocupar. Vamos a ponerle int. Recuerden que esta era la forma de ingresar un número entero. Vamos a poner número 1. Podríamos ser un poquito más matemáticos, ponerle numerador, denominador, pero por ahora número 1, número 2. No nos vamos a poner muy matemáticos. Bien, lo vamos a hacer sencillo. Entonces por acá le estamos pidiendo al que va a usar el programa cuando se ejecute, que ingrese dos números. Bien, eso sería lo primero. Ingresamos dos numeritos por acá. ¿Y qué tendríamos que verificar? Bueno, número 1 dividido número 2. ¿Me es exacto o no es exacto? Bueno, eso se hace, por ejemplo, con una condición. Es decir, preguntarle con un if.
Si número 1, bien, puesto, fíjense cómo lo voy a poner yo, módulo o resto, bien, cualquiera de los dos es lo mismo, módulo o resto, número 1, que es esto que yo tengo acá, bien, módulo o resto número 2, bien. Si esto que está acá es 0, bueno, es una división exacta. Si no es 0, bueno, no es una división exacta. ¿Cómo podemos verificarlo? Bueno, poniéndole, por ejemplo, igual igual 0. Bien. Bien. Si esto es igual a 0, bueno, sabemos que es una división exacta. Otra forma de hacerlo, supongamos, es calcular este resto o módulo que yo le digo y ponerlo así, por ejemplo. Bien, utilizando otra variable y guardando esta operación en resto. Y bueno, después preguntaríamos si resto es igual a 0, ¿qué me tendría que decir? Bueno, acá me podría decir, si esto es igual a 0, bueno, le podríamos poner ahí que la división es exacta. ¿Y qué podríamos decirle? Bueno, le podríamos decir, si no, fíjense cómo es, así, con un else, decirle si no, bueno, si esto es falso, nos venimos acá al else y me va a decir la división no es exacta. Bien. Si esto lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo por ahí, F5 yo le voy a dar. Si no es F5, recuerden que recuerden que es run y run module, que ahí dice F5. Si ustedes me ven que se ejecuta solo es porque he tocado F5. Bien. Costumbre nada más, costumbre mía. Pero para que tengan en cuenta, si es run module, acá run module, o F5, cualquiera de los dos, así no tener problema. Entonces fijémonos, me pide el número 1. Si yo pongo la que hicimos recién, por ejemplo, 8 y 2, fíjense que me dice, bueno, la división es exacta. Vamos a probar con otro, por ejemplo, la que hicimos recién. 8 y 3, 8, 3. La división no es exacta. Bien. Yo podría hacerle un poquito más indicativo esto para mostrar un poco qué se ha hecho. ¿Qué vamos a hacerlo? Podemos poner por acá, supongamos, antes de mostrar si la división no es exacta o no, podríamos poner, por ejemplo, un print. Y acá podríamos mezclar un poquito entre variables y texto y decir, por ejemplo, número 1 dividido, ahí, número 1, coma, me va a mostrar este símbolo, coma, siempre separo con coma los textos de las variables, número 2, coma, ponemos un símbolo, ahí, un carácter, igual, y acá podríamos hacer, por ejemplo, no es necesario, supongamos, nosotros podemos ponerlo así, haciendo otra variable, o podríamos ponerlo así, número 1 dividido número 2. Bien, supongamos, bien, estoy calculando ahí, dentro del print, esa operación, en vez de hacerlo en otra variable. Veamos cómo se ve esto, guardémoslo. Vamos poniendo por ahí. Vamos a poner esta vez, vamos a poner, supongamos, 18 y 6. Bien. Ahí por ahí tenemos la división es exacta. Bien, por ahí tenemos la división es exacta. Es decir, 3 por 6, 18. No me sobra nada. Bien. Podríamos ponerle, si quisiéramos, también, por ejemplo, ahí, el resto. Le vamos a poner 2 puntos para que me muestre el resto. Si yo lo quisiera hacer todavía más bonito, vamos a poner por ahí. Vamos a achicarlo y vamos a subir un poquito. Acá abajito estamos, ahí abajito estamos. Vamos a poner esta vez 25 y 8. ¿Bien? ¿Qué es lo que me ha hecho ahí? Bueno, por ejemplo, 3 por 8, 24. ¿Cuánto me sobró? 1. Entonces la división no es exacta. ¿Bien? Un ejercicio simple, poco para ir también volviéndonos a ver un poquito de matemática simple. ¿Bien? Esto es un poquito también de matemática simple. Pero para que vean también, bueno, en programación se hacen muchas operaciones matemáticas. Esto sería un poquito lo de la división exacta. Ahí han visto otra operación. Hemos hecho acá operaciones matemáticas. Bien, esto es una operación matemática.
Hemos utilizado otro símbolo por acá, este que es el porcentaje, que en realidad es el resto, ¿bien? Bueno, ahí hemos utilizado otra cosita más, ¿bien? Este es fácil por ahora, ¿bien? Sabemos, obviamente, si la división es exacta, nos tendría que dar un número entero. Si no es exacta, nos va a dar un número con coma, ¿bien? Un 3.0, esto es un entero, aunque se vea así, ¿bien? Entonces eso lo podemos tener en cuenta por ahí. Sería el ejercicio 1, para que vayan viendo un poquito cómo he utilizado. Ven que hemos utilizado print, hemos utilizado los input con int, lo hemos utilizado con int para poder hacer operaciones matemáticas, ¿bien? Entonces vamos ahora a pasar un poquito, vamos a ir aumentando, vamos a ir siguiendo con los ejercicios. Y vamos a ver esto que yo les he puesto de, no se puede dividir por cero algo. Fíjense, que lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir, para que lo vean. Fíjense que yo, cuando trato de yo dividir por cero, fíjense lo que pasa. Ocurre un error. Sin andar en mucho en matemática, porque uno de alguna manera dice, no, profe, matemática, no. Para un dato interesante, si yo divido algo por cero, es algo que está indefinido, ¿bien? No lo podemos saber. Entonces, no, acá me va a decir un error, que este es el error. Ese se llama el error, dice cero division error. Ese es el nombre del error que ocurre. Y es que no se puede dividir por cero algo, ¿bien? Entonces, algo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, es verificar si este segundo número que se ha ingresado es cero o no. Y de ahí hacer o no hacer la división. ¿Cómo sería esto? Vamos a, por ejemplo, algo que yo les voy a mostrar, con esto lo van a ver, esto ya después se lo voy a subir, lo van a poder ver, vamos a hacer este ejercicio 1 para que no se ejecute, porque si yo hago el ejercicio 2, supongamos que hago acá el ejercicio 2, supongamos pongo print ejercicio 2, ejercicio 2. Si recuerdan un poco, yo les dije cómo funcionaba la programación, ¿bien? Específicamente acá. Bueno, se va ejecutando de la línea 1 hacia abajo. ¿Qué se ejecutaría en esto? Bueno, se volvería a ejecutar el ejercicio 1. Cuando se termine este ejercicio 1, vamos a ir al ejercicio 2. Se vería así, por ejemplo. Lo vamos a hacer fácil. ¿Ven que me pide el ejercicio 1? Y ahí viene recién el ejercicio 2. Yo lo que podría hacer es, por ejemplo, ustedes han visto que esto no se ejecuta, porque esto es un comentario. Recuerden que el comentario se podía poner así, con el numeral, ¿bien? O se podía poner, por ejemplo, de esta manera, fíjense. 1, 2, 3. Y donde yo quiero que termine el comentario, 1, 2, 3. Fíjense que de esta manera se ha puesto así en verdecito. Y si yo esto lo ejecuto, fíjense que directamente acá se me va al ejercicio 2. Es decir que lo que yo ponga como comentario no se ejecuta en el programa. Bien, no se ejecuta cuando yo lo voy a ejecutar acá. Bien. Entonces ahí van a ir viendo que yo le voy a ir poniendo como comentarios los ejercicios que vamos haciendo. Así seguimos con el siguiente. Si ustedes quieren ver el ejercicio, bueno, sería tan fácil como sacarlo esto, y volveríamos ahora a hacer el ejercicio 1. Y supongamos que el ejercicio 2 no lo quiero ver, bueno, pongo el ejercicio 2 como comentario. Bien, de esa forma nos vamos a ir manejando para no ejecutar todo de vuelta y de vuelta. Bien. Entonces vamos con el ejercicio 2 de no se puede dividir por 0. La mecánica es un poco la misma, es decir, que vamos a pedir dos números para decirlo diferente, es decir, no poner por ahora número 1, número 2. Por ejemplo, podemos poner A tranquilamente, A igual. Recuerden que cuando yo pongo esto así es una variable. Entonces yo podría, por ejemplo, decir esto, int. Lo mismo, número 1. Es decir, que voy a pedir el primer número, o el numerador, ¿bien? Pero ahora, en vez de guardarse en este número 1, que se llamaba número 1, ahora se llama A, ¿bien? Entonces yo voy a tener guardadito ese número A, ¿bien? Entonces, por ejemplo, al siguiente le vamos a decir B, para ir cambiando un poquito y nos acostumbrando a variables. En B vamos a guardar
el número 2 que va a ingresar por teclado a alguien. Bien. Y acá debajito, que le podemos hacer unos espacios así lo tenemos más al medio. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, nosotros vamos a verificar, validar algo, y es, por ejemplo, que este número 2 no sea un 0, bien, para que no nos dé un error. Fíjense lo primero que voy a hacer. Lo primero que hago acá es voy a poner un if, y voy a preguntar si b es igual a 0. Bien, supongamos. Si b es igual a 0, ahí me daría el error. Bien, me diría eso, no se puede dividir por 0. Entonces yo lo podría poner, por ejemplo, acá. Por ejemplo, decirle, no se puede dividir por 0. Bien, supongamos. Y si no, este else, ¿qué pasaría? Bueno, si esto no es 0, resulta que podemos hacer la división. Entonces, fíjense que acá dentro del else es donde yo, por ejemplo, voy a calcular el resultado, que le vamos a llamar C, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer ahí en C? Bueno, voy a hacer A dividido B. Bien. Fíjense que si es 0, no me va a dejar y me va a mostrar acá que no se puede directamente. Y si no, si está bien todo, si B no es 0, si es diferente de 0, bueno, nos va a decir por acá, nos va a calcular el resultado, A dividido B, y lo vamos a mostrar por acá. Y lo vamos a mostrar de manera bonita, mezclando las cosas. Vamos a poner lo mismo, A, coma, vamos a mostrar el carácter, dividido, coma, vamos a mostrar la variable B, coma, vamos a mostrar el carácter igual, coma, y C. ¿Bien? ¿Cómo se vería? Vamos a ejecutarlo. Vamos a cerrar un poquito esto y lo vamos a volver a ejecutar. Ahí, para que nos quede limpiecito. ¿Bien? ¿Cómo se vería? Bueno, vamos a ver lo primero, que sería bueno. Yo voy a poner, por ejemplo, acá vamos a poner 25 y vamos a tratar de poner un 0 acá. Si yo pongo 0, fíjense que acá ya me dice, no se puede dividir por 0. Lo siento. Bien, entonces fíjense que acá ya me ha puesto esta validación. Como yo el segundo número es igual a 0, no se puede dividir por 0. Y fijémonos, si yo pusiera algo diferente, vamos a poner 5, fíjense que ahí me calcula y me hace el resultado, ¿bien? Porque estamos bien. Entonces, de esa manera es lo que yo les digo de los caminitos, qué quiero que se ejecute, qué no quiero que se ejecute en el programa. De esa forma, ¿bien? Algo que yo les comentaba semana pasada, por ejemplo, es que hay un montón de diferentes formas de hacer un programa y que lleguemos al mismo resultado. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, ¿qué? Yo podría hacer lo siguiente. Y miren, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner acá, voy a poner esto, este signo de exclamación igual. Si recuerdan, esto es el diferente de 0. Y lo voy a mezclar, lo voy a cambiar. Si ves diferente de 0, es decir, que puedo hacer las cosas, entonces yo podría hacer acá. Fíjense que voy a cambiar de un lado y al otro. Fíjense. ¿Qué dice? De esta forma, preguntando si es diferente, ¿llegamos al mismo resultado? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Esta está todo interesante. Fíjense, muy bien por ahí Daniela, ha dicho sí, muy bien. Fíjense que yo lo estoy haciendo al revés, al berrés, ¿bien? De preguntar, por ejemplo, si esto es diferente de 0, es decir, que está bien, vamos a hacer el cálculo. Y si no, quiere decir que b es igual a 0 y me va a mostrar, no se puede ir. Vamos a verlo por acá. Fijemos, no. Vamos a poner el 65 y 0. Fíjense que me dice, no se puede dividir por 0. Lo hemos hecho de manera diferente, pero hemos llegado al mismo resultado. Bien, funciona bien esto. Vamos a poner ahora, vamos a poner esto y por ejemplo 25. Bien, y ahí nos calcula. Bien, diferentes formas de hacer las cosas. ¿De qué depende todo? Bueno, un poco de el que está programando, el señor, yo en este caso, por ejemplo, ahora,
como lo piense. Bien, lo puedo pensar de igual a igual, si es igual a 0, o si es diferente de 0. Cualquiera de las dos formas está bien. Bien, es dependiendo de cada uno cómo lo vaya pensando. Y de acá, bueno, ustedes van a ver. Se podría decir, no sé si llamarle lógica negativa, sino que depende mucho de cómo funciona la mente de cada uno, realmente, Maxi. Eh, Hay muchas cosas de que pueden haber muchísimas soluciones para hacer en programación. La idea siempre de lo que se estima es que lleguemos al resultado que pedimos. Por ejemplo, acá por ejemplo, decir que no se puede ir por 0, que lo hace bien. De una manera, de la otra, da igual realmente, ¿bien? Y puede llegar, por ejemplo, alguno de ustedes y me dice, profe, se puede hacer de la otra manera, me lo muestra, llegamos al mismo resultado y está perfecto, ¿bien? No es necesario realmente hacerlo como yo lo hago, sino yo les trato de mostrar la lógica y que ustedes después pueden ir pensando diferentes maneras también de hacerlo, por ejemplo. Entonces eso sería el ejercicio 2 para mostrarle, por ejemplo, de que nosotros podemos restringir cosas en el programa o arreglar cosas de no llegar a un error. Siempre, siempre se trata, en programación obviamente, de no llegar al error. ¿Por qué? Porque yo les digo, ese error que nos aparecía que lo vamos a hacer, por ejemplo, por acá, lo vamos a hacer acá, en 8 dividido 0. Ese error que está acá, se trata nunca de llegar a este error, porque ese error interrumpe el programa. ¿Bien? Si nosotros, por ejemplo, puede pasar, les puede haber pasado alguna vez, no sé, puede haber pasado, dependiendo que usen, que hayan estado usando algún programa y de pronto se cerró por completo. ¿Bien? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque puede pasar de que hubo un error. ¿Bien? Entonces, si hubo un error, puede pasar de que se cierre todo el programita y deje de funcionar. ¿Bien? Entonces, siempre se trata de que no ocurra ese error, de ir poniendo nosotros por código, por instrucciones, ¿bien? Por ejemplo, acá, condiciones o algo que no me lleven a ese error. Tratar de no llegar al error, ¿bien? En un futuro lo vamos a ver, como por ejemplo, ¿qué? Bueno, por ejemplo también, supongamos en este ejercicio de acá, ¿qué pasaría si yo acá toco Enter sin querer? No pongo nada, así. Fíjense que también, acá me da un Enter, ¿bien? Me dice acá, hay un error. Bueno, todo eso también se puede ver en un futuro qué pasaría si no hay nada, ¿bien? Entonces, bueno, se trata de tratar de no llegar al error. Por ahora lo que vamos a intentar es que, bueno, vamos a tener errores, siempre nos van a salir errores. La idea, al principio siempre es tratar de ver por qué no sucedió el error, ¿bien? Algo que a mí me gusta que aprendan ustedes es, obviamente, ¿por qué sucede este error? Puse esto y me sucedió un error, ¿bien? ¿Qué pasó acá? Bueno, eso ahí se hace con práctica, mirando el código, bien de a poquito. Cuando ya vayan avanzando más en programación, más se van a ir dando cuenta de qué pasa, qué va sucediendo, bien. Y siempre eso nos va dando mucha experiencia en programación. Como yo les dije, es mucho prueba y error en programación, bien, hay que practicar, bien. Es la única forma de aprender bien programación. Practicando, yo jugando un poco con las cosas, con las instrucciones, fijándome, esto me dio un error. ¿Por qué me dio un error? Porque me faltó una comilla doble. Ah, bueno, entonces yo sé siempre que ahí hay que poner una comilla doble, ¿bien? Para que no me vuelva a ocurrir el error. Entonces, bueno, acá ya tenemos un poquito el ejercicio 2, que lo voy a poner ahí. Lo vamos a poner dentro de todo. Fíjense que ahí puse todo como comentario, así no me aparece nada. Si yo ejecuto ya no me ejecuta nada. ¿Bien? Y vamos a ir con el siguiente. Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Ya poquito, estos los ejercicios los estamos haciendo para que lo vayan viendo. Seguimos con el ejercicio 3. ¿Hay alguna pregunta? No sean tímidos. Bien.
Estamos acá para aprender. Bien, entonces sigamos un poquito con todo esto, si no hay preguntas. Vamos a ir un poquito al ejercicio 3. Por ejemplo, acá, es algo parecido a esto, pero dice, por ejemplo, no se admiten números negativos. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar que yo quiera que en mi programa no se ingresen números negativos. Entonces, bueno, como sabemos un poquito la lógica de, por ejemplo, estos de dividir por cero, es fácil pensar los números negativos, creo yo, con una condición. Bien, ¿qué tendríamos que hacer para este ejercicio 3? Lo vamos a hacer primero simple. Y es bueno, por ejemplo, podemos validar que tratar de que no se ingrese un número negativo. ¿Cómo sería? Sería fácil. Esta vez le vamos a poner, por ejemplo, número. Le podemos poner variable para cambiarlo un poquito. Vamos a poner variable. Variable igual, que ahí se ingrese un número. Podemos ponerle así. Número. Vamos. Entonces es fácil por ahora. Claro, por ahí. Por ahí podemos pensarlo de dos formas. Bien. Una forma sería, por ejemplo, decir si variable es menor a 0. Bien. Ahí podríamos poner, es decir, que es un número negativo, podríamos poner un print diciendo de no se admiten números negativos. Bien. Y si no, bueno, si no, podríamos después hacer algún cálculo, alguna operación, algo. Ahora, por ejemplo, le podríamos poner nada más que me muestre el número. Vamos a poner así, número, variable, para que me lo muestre. Bien. Esta es una forma. La otra forma sería al revés, como les comenté. Poner al revés, por ejemplo, si el número es mayor a 0, ponerlo así. Pongamos. Bien. Otra forma, al revés. Bien. Si está bien, si es positivo, bueno, ahí lo muestro, si no me va a decir, no se admiten números negativos. Después podemos pensar un montón de cosas, de por ejemplo yo decir, si yo quiero admitir el 0, bueno, pongo así, un mayor igual, bien, admitiendo el 0, es decir, que yo acá vengo, y si escribo el 0, bueno, ahí me lo muestra, bien, dependiendo que quiera. Bien, vamos a poner un número negativo, por acá, menos 10. No se admiten números negativos. Bien, entonces de ahí nosotros podemos verificar cosas en el programa que queremos que no sucedan. Como por ejemplo acá, no quiero que se ingresen números negativos. ¿Qué puede pasar? Bueno, supongamos de algo donde yo no quiera que se ingresen números negativos. Es fácil pensarlo y es algo muy simple como la edad. Bien, en la edad yo no puedo tener. ¿Cuántos años tenés? Menos 5 años. ¿Cómo menos 5 años? No, no se admite, está mal. Bien, tiene que ser un número positivo. Bien, entonces hay cositas que, bueno, hay que irlas pensando de qué quiero hacer yo. Bien, por ejemplo, eso de la edad es algo muy común de decir, bueno, no sé, tratemos de que no hayan números negativos porque va a estar mal una edad negativa. Bien, pero ahí van viendo un poquito el funcionamiento del if y se utiliza mucho para eso. Por ejemplo, para ir validando si algo es mayor a 0, hacer algo, bien, como por ejemplo este 3. En el 2, para restringir algo, si es igual a 0, no se puede hacer nada. O también para ir haciendo diferentes caminos, por ejemplo, supongamos acá, para saber, bueno, nosotros podemos ver si es algo correcto, nos podemos ir hacia ese lado, o no, si no es correcto, nos vamos hacia otro lado del programa, dependiendo qué quiero que haga. Este sería fácil, es el ejercicio 3, un poquito una relación con el ejercicio 2. Bien, por ahí lo tenemos. Y veamos el ejercicio 3. Un poco por ahí Baxi lo dijo. Para saber
acá yo les he puesto este ejercicio 4, por acá. Algo que se puede pensar, poquito, es si un número es par o no, es decir, si es múltiplo de 2, pongamos, es decir, si es par, me da el resto 0 cuando yo lo divida por 2. Esto es un poquito de matemática, ¿bien? Para que lo entiendan, el que está un poquito flojo de matemática, lo podemos ver así. Vamos a borrar un poquito esto por acá. Lo siento un poquito por mis dibujos de Paint. No soy muy dibujante que digamos. Pero bueno, lo podríamos ver así, de esta manera. Lo vamos a hacer lo mismo. Lo mismo de recién. El 8 dividido 2. Bien. 2. Que poníamos 4 acá. 2 por 4, 8. Resto 0. Y vamos a hacer lo mismo por acá. 8. Bien. Vamos a hacer uno diferente. 9. 9 dividido 2. Siempre dividirlo por 2. Bien. Que acá vamos a poner un 4. 4 por 2, 8. Y me sobra 1. Fácil, una forma fácil de pensarlo este ejercicio, de cuándo es un número par o no. Es fácil. Cuando yo divido un número por 2, si el resto, si este número de acá que me dio, es 0, ese número es par. Si no es 0, no es par. ¿Bien? ¿Cómo lo podríamos pensar? Bueno, recién lo vimos un poquito con este resto. Sabemos cómo calcular este número de ahí, que se hace con el porcentaje, con este símbolo, el porcentaje. ¿Bien? Entonces lo podemos ver de esta forma. Miren de esta forma. Print, vamos a poner ejercicio 4. Ejercicio 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, decir si un número es par o no. Bien, ¿qué le vamos a pedir? Bueno, le vamos a pedir, por ahora le vamos a pedir un número entero. Bien, siempre los números enteros, vamos a decir si son pares. Bien, por ahora. Entonces vamos a pedir un número. Ahora le vamos a poner número nada más. ¿Qué va a ser un número entero? No la vamos a complicar. Entonces vamos a pedir un número. Bien, que se ingrese un número. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, preguntar, por ejemplo, si ese número que está por ahí, el resto entre 2 es igual a 0. Fíjense cómo lo pongo. Igual a 0. Resulta que si sucede esto, el número es par. ¿Bien? Número es par. ¿Bien? Y si no, ¿qué pasa? Bueno, acá le podemos poner un else de, por ejemplo, el número, la hombre no es par. ¿Bien? Fíjense que este resto que está acá, ese 0, este 1, se calcula, nos lo va a dar este operador, que es el que usamos acá. Bien, fíjense por ahí, nos va a dar ese operador. Nos va a dar ese resultado de ahí. Entonces ya de ahí puedo determinar si un número es par o no. Supongamos, 8 es par. Sí, es par. Muy bien. Vamos a poner ahora el 9. ¿Es par? No, no es par. Bien. Entonces, de esa manera también podemos hacer diferentes cálculos con toda esa forma. Y acá, bueno, acá viene una discusión entre todos los estudiantes. Y a ver, dependiendo que me contesten, es ver qué vamos a hacer. Y es, por ejemplo, decirles, ¿el 0 es par o no es par? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El 0 es par o no es par? ¿Qué opinión tienen al respecto ustedes? El 0 es par, es neutro, el 0 es par. Acá viene una discusión interesante de saber si el 0 es par o no es par. Bien, tendríamos que preguntarle a algún matemático. Bien, vamos a venir por acá a ver qué nos dice, por ejemplo, ¿el 0 es par?
Hay un montón de cosas de pensar si el 0 es par o no es par. Bien, hay un montón de, por ejemplo, es una pregunta muy común, supongamos, de saber si el 0 es par. Pero lo vamos a poner así. ¿Qué pasaría si yo tengo la duda y no sé realmente si el 0 es par o no es par? Bien, ¿cómo podría ser yo para decir, por ejemplo, si se ingresa al 0, por ejemplo, decirle o no dejar ingresar el 0, supongamos? Como yo no sé, supongamos, yo no sé si el 0 es par o no es par, yo voy a decir que por ahora el programa no me va a admitir que ingrese un 0. Bien, ¿cómo lo podríamos pensar? Pues hay muchas cosas. Hay muchas cosas para pensar. Pero por ahora, vamos a suponer esto, que yo estoy haciendo este ejercicio. Uy, y me preguntaron si el 0 es par o no es par. Entonces, por ahora, voy a decirle que no se me admite el 0. Bien, ¿cómo lo haríamos? Bien, pensándolo, supongamos, yo tengo ese inconveniente, voy a decir, no se admite poner y que ingrese un número diferente de 0. Le vamos a poner, ¿bien? Ingrese un número diferente de 0. ¿Cómo lo haríamos? Fíjense cómo lo voy a hacer yo, por acá. Fíjense lo siguiente. Voy a poner un if. Vamos a bajar un poquito esto, antes que nada. Voy a poner esta condición al principio. Si el número es igual a 0, le voy a poner, por ejemplo, print. El programa no admite el número 0, supongamos. Bien, no quiero, porque no sé, la verdad no tengo idea si realmente el 0 es par o no es par. Bien, entonces supongamos que no quiero que se ingrese 0. Entonces fíjense, yo le he puesto un if que si el número ingresado es igual a 0, me diga, este programa no admite el número 0. Bien, supongamos. Y fíjense que voy a poner un else acá. Si no se ingresa un número 0, podríamos estar en condiciones de decir si el número es par o no, bien, seguramente, bien, asegurándonos. Pero ¿qué pasa? Fíjense, ¿qué les dije acá? Un poquito, que bueno, siempre abajo del if o del else tiene que haber un espacio, y acá no lo hemos dejado. Y fíjense cómo voy a hacer. Tiene que tener acá abajo un espacio. Bueno, pero este es un if y lo que esté debajo tiene que tener un espacio. No puede estar a la misma cantidad de espacio. Entonces yo le dejo un espacio. El else tiene que también tener un espacio a la misma cantidad de espacios que el if. Entonces los pongo con el else. Eso que yo voy dejando, esos espacios que voy dejando, no es el espacio, ¿bien? No es la barra espaciadora. Uy, se me fue para arriba. No es la barra espaciadora, sino que recuerden, yo les digo, utilicen el tabular izquierda de la Q, que me deja un espacio predeterminado. Entonces ahí lo tengo bien. Fíjense, este else está relacionado con este if. Bien, la misma cantidad de espacios. Y bueno, lo mismo, lo que haya debajo del else tiene que tener acá abajo un espacio. Vamos a ponerle un espacio. Bien. Fíjense cómo he dejado yo los espacios, bien, para tener en cuenta. Lo que hay que recordar es siempre que hay un if, un else, lo de abajo tiene que tener un espacio. Entonces, fíjense, acá abajo tiene un espacio, ubicándonos a la misma altura o cantidad de espacios, línea, que tenga este if, bien. Este if tendría acá un espacio, pero lo de abajo tiene que tener un espacio más, bien. También se podría hacer un if, un elif, bien. Esta forma, específicamente, cuando ustedes, por ejemplo, ven que acá hay un if y que está dentro de, por ejemplo, un else o un if, se llaman en programación if anidados. Anidados. Lo podemos poner por ahí, por ejemplo, así se llama. Anidados. Si algún día ven por ahí, por internet, investigan algo y ven que algo dice anidado, resulta que es eso, algo dentro de algo. Por ejemplo, un if dentro de otro condicional. ¿Bien? Un condicional dentro de un condicional.
Entonces, fíjense que lo que hemos hecho por acá un poco es, bueno, si al número 0 me va a decir este programa, no admite el número 0, no me la voy a jugar. Y si no, si el número no es 0, bueno, ahí recién realizo todo mi cálculo de SPAR. Fijémonos cómo se ve. Vamos a ejecutarlo. Vamos a venir por acá, esto lo podemos cerrar. Vamos a poner no. Fíjense, si es 0, directamente ahí me va a decir, el programa no admite el número 0. Bueno, y si no es 0, vamos a poner por ejemplo 5, bueno, ahí recién se realiza el número par. Una cosa que tienen que ir pensando para el que, por ejemplo, le cueste ver cómo se va ejecutando las cosas, es ir línea por línea. Bien, por ejemplo, vamos a partir de acá, de ejercicio 4, para que tengan un poquito en cuenta cómo se van ejecutando las cosas, cómo se va comportando el programa. Y fíjense un poco la lógica, cómo yo voy a entender cómo funciona el programa, cómo se van ejecutando las cosas, visto desde acá, visto desde lo que se ejecutó. Y acá me dice ejercicio 4. Bueno, este ejercicio 4 es este print de ejercicio 4, es lo que me muestra. Me pidió que ingresara un número 5. Bueno, ahí seguramente hay un input, ¿ven? Este número de acá, que es un input lo que me pidió. Y ya después, ¿qué pasa? Bueno, ya después la siguiente línea me dice el número SPAR. Pero antes de todo esto, ¿bien? Se ha realizado todos los if, los cálculos, ¿bien? Para decirme si el número es par o no, o par. Entonces, fíjense que esto es lo que se ha ejecutado, pero por detrás tenemos todo este if, ¿bien? Y lo mejor siempre es cuando uno lo va viendo, es ir línea por línea. ¿Qué digo acá? Bien, por ejemplo, en ese if. Lo que pueden ir haciendo un poquito de ayuda a memorias ahora para ir entendiendo las cosas cómo van funcionando en el programa, es mismamente poner comentarios, ¿bien? Y tratar de ponerlo en palabras que ustedes entiendan, lo primero, ¿bien? Por ejemplo, yo les voy a decir un poquito lo ideal, cómo tendrían que preguntarse en torno al if, cómo sería el pasado al español un poco, ¿bien? Y yo estoy diciendo en esta línea, por ejemplo, en esta 42, que ustedes ven el if, en español sería lo siguiente: si número es igual a 0. ¿Bien? Eso es lo que yo estoy preguntando. Si el número es igual a 0, bien, es como yo lo leo, bien. Traten un poquito al principio de ir pensándolo así en español. ¿Qué hace cada cosa? Anotándolo por ahí por comentario para acordarse, ¿bien? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pregunta si el número es igual a 0. Supongamos, en el print que está acá abajo, ¿qué me diría? Bueno, que me muestre el programa, ¿bien? Todo lo que esté ahí. ¿Qué me hace este print? Bueno, me muestra todo lo que está ahí adentro, ¿bien? En el else, por ejemplo, yo le podría poner acá, si no, ¿bien? Si no, ¿qué? Bueno, y yo lo mejor sería, lo mejor sería decirlo así: si el número no es igual a 0, ¿bien? Sería el alberres, ¿bien? Si yo acá pregunto si el número es igual a 0, bueno, el else está diciendo si el número no es igual a 0, ¿bien? El contrario, ¿bien? Así lo pueden pensar un poquito ustedes. Y de ahí eso sería lo ideal que vayan haciendo ustedes con los programitas, ¿bien? Cada vez que vayan haciendo algo. Al principio vayan anotándose cada cosita para saber qué quiere decir cada línea, ¿bien? Ya cuando le carguen más la mano, bueno, ya a futuro no van a necesitar ponerle ese comentario, sino que cuando vean, por ejemplo, este if así, van a decir, bueno, ahí me está preguntando si el número es igual a 0, ¿bien? Pero por ahora es algo que pueden ir haciendo. Todas estas cositas yo se las voy diciendo porque nos ayudan mucho a entender programación, ¿bien? Nos ayudan mucho a pensarlo en español, tratar de siempre pasarlo al español para entender bien qué nos está diciendo cada instrucción. Y de ahí, de ahí nos ayuda, nos facilita muchísimo entender las cosas, ¿bien?
Eso es lo ideal. Recuerden que siempre, cuando nosotros estamos programando, es que estamos usando instrucciones, variables o algo, ¿bien? Para hacer algo, ¿bien? Para que realice algo el programa. Cada instrucción realiza una instrucción, cada instrucción realiza algo diferente, ¿bien? Entonces de ahí tengo que ir viéndolo. Es ideal decir, cuando yo veo un if, me estoy preguntando si algo pasa algo. Si yo veo un print, me está mostrando algo. Si yo veo un input, estoy ingresando algo. Si yo veo un else, es el contrario del if, es el si no. Si no pasa lo del if, pasa lo del else. ¿Bien? Cuando yo veo así, bueno, me estoy preguntando una condición. Si algo es igual a algo, es igual o diferente o mayor o menor. ¿Bien? Eso es un poquito, hay que irlo entendiendo. Eso se va ganando un poquito con práctica a medida que vayan avanzando. Bueno, lo pueden ir leyendo más fácil los programas. Algo que también pueden ser. A ver. Lo digo, bueno, ya que estamos acá, lo decimos. ¿Cómo va a ser para el que esté por acá, que no me haya escuchado las primeras clases y demás? Nosotros hasta primer semestre, hasta antes de las vacaciones, vamos a ver un poquito de programación, temitas básicos, ¿bien? Que son esto if, y nos queda un tema más importante, que luego lo vamos a ver, ¿bien? Luego que ejercitemos esto. Y ahí, por fines junio, bien, por ahí, antes de que terminen, voy a hacerles un trabajito práctico, que ese es obligatorio, que me lo van a tener que mandar. No va a ser algo muy complicado, sino va a ser algo para que usen los temitas que hemos estado viendo, que va a ser un poquito una conjunción. Van a ser todos los temitas que hemos estado viendo, va a estar incluido todo. Ese sí va a ser obligatorio, a mitad, ¿bien? Por ahora no. Los que vaya subiendo esos trabajitos no son obligatorios, sino para que vayan practicando, los que voy subiendo a Classroom. Y después, a final, cuando pasemos las vacaciones, vamos a empezar otros temas, ¿bien? Vamos a salir un poquito de estos temitas básicos de programación, vamos a ver un poquito de cosas de interfaces visuales, algunas otras cosas. Y a final van a hacer un programita, ¿bien? Que va a ser para guardar información en base de datos, ¿bien? Ese programita, con ese programita, se rinde al final, ¿bien? ¿Cuál es la idea? Que me muestren el programita y que funcione todo. Bien, si ustedes me van mostrando, profe, este es mi programita, hace esto, esto y esto, si funciona todo, están aprobados. Bien. La idea es, obviamente, para llegar a eso, tenemos que ir practicando, ir entendiendo, ir viendo, bien, ir investigando. Mucho de programación, como ya les dije, es probar, es que lo prueben ustedes, bien, que agarren. El profe me mostró print. Bueno, tengo un ratito, tengo 5 minutos, pongo unos cuantos print por ahí, ¿bien? Me dio un error. Ah, ¿qué es este error? Ah, bueno, era porque me faltaba una comilla, me di cuenta, perfecto, ¿bien? Así va a ser. No es muy complicado, pero sí requiere obviamente práctica, un poquito de práctica. Eh, y siempre les digo a los alumnos, eh, no se necesita, no es necesario que estén 3 horas sentados programando, sino que vayan de a poquito, ir viendo una cosa, ir metiéndose de a poquito, esto es de ir metiéndose de a poquito, ir practicando, ir haciendo, ir investigando, todo de a poquito. Bien, traten de unos 5 o 10 minutitos, ir probando las cosas, van a ir viendo que de a poquito, mientras más se van metiendo, más le va a ir interesando, más van a preguntarse, profe, ¿qué pasaría si esto y lo otro? Pues esa es la idea, que de a poquito se vayan enamorando un poquito de todo esto, ¿bien? Pero para enamorarse hay que practicar y ir viendo lo esencial, ¿bien? Así que por ahí tenemos. Este es el ejercicio 4, ¿bien? Que ahí lo hemos mezclado un poquito con todo, ¿bien? Entonces veamos. Acá, 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 estos ejercicios, ¿bien? Hemos ido utilizando un poquito las cosas que hemos ido viendo, ¿bien? A lo largo de todas estas semanitas, pero ya vamos a empezar ahora con los ejercicios un
por lo menos con este 5 que viene, a empezar a pensar más las cosas, ¿bien? A pensar más las cosas de qué quiero hacer, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá ya les he pedido algo, acá en este 5, y es, por ejemplo, que obviamente no todo en programación es hacer ejercicios que me pide el profesor, sino es que es algo que yo, por ejemplo, algo que me piden, algo que quiero hacer, algo que quiero pensar, surgió cierto problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Bien. Y es, por ejemplo, esto algo de acá. Yo les he puesto así, ingresar 4 notas de alumnos, determinar promedio y ver si han aprobado o no. Esto un poquito, ya que viene algo de cómo les he dicho lo de las notas. Se puede pensar de que supongamos, supongamos, el profesor de programación, esto es una suposición, no va a haber 4 exámenes ni nada por el estilo, pero suponga, el profesor de programación toma 4 exámenes, no voy a decir el profesor de programación, vamos a decir el profesor de lógica, vamos a decir, el pobre Ángel, opuesto, pobre Ángel. Profesor de lógica toma 4 exámenes, bien, y quiere saber al final si aprobó o no el alumno. ¿Cómo se hace para probar? Supongamos, le vamos a poner si se sacó 7 o más. Le vamos a poner así, no vamos a complicarnos nada, vamos a poner un número X, bien, 7, un número normal. Vamos a decir, si se sacó 7 o más el alumno, es decir, que aprobó. Y supongamos que el profesor de lógica tiene tantos alumnos que ha venido tiene tantas notas y tantas cosas que no tiene ganas de hacer el cálculo y quiere un programita que le haga ese cálculo y le diga la nota final. ¿Bien? ¿Qué tendríamos que pensar acá? Bueno, acá nosotros sabemos, vamos a ir identificando cositas, ¿bien? Y es decir, por ejemplo, yo sé que tenemos 4 notas, 4 exámenes, ¿bien? De esos 4 exámenes, nosotros tenemos que ingresar la nota, es decir, que vamos a ingresar 4 números, ¿bien? Con esos 4 números, después tenemos que calcular el promedio. Si alguien recuerda, o si no les voy refrescando un poquito el promedio fácil, ¿cómo se hace para sacar un promedio? Se lo suma todo lo que yo tenga, dividido la cantidad de números que yo tenga. O, por ejemplo, acá la cantidad de notas. ¿Bien? Es decir, que yo tengo que sumar las 4 notas y dividirlo por 4. ¿Bien? Dividido entre 4. Eso me va a dar el promedio. ¿Bien? Hasta ahí yo ya tengo una parte. Yo ya tengo ahí el promedio. Pero ¿qué tengo que después decir? Bueno, por ejemplo, ahí después tengo que determinar si aprobó o no. Entonces, ¿cómo se vería? Fíjense, yo directamente ya me imagino que puede ser que algunos ya lo estén pensando, sin haber hecho nada, sin haber yo empezado a escribir instrucciones ni nada, por ahí ya tengo que pensar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? O tengo que poner 4 variables, bien, con 4 notas, esas 4 notas van a tener 4 inputs, es decir, que se va a ingresar por teclado, van a ser float, bien, porque van a ser números con coma, puede ser que el alumno se sacó 8,75, bien. Entonces yo ahí ya he pensado 4 cositas, antes de hacer todo el ejercicio, fíjense. Después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sumar esas 4 notas, dividirlas entre 4, y después me tengo que pensar de poner un if, un condicional, y decir, bueno, si ese promedio que se sacó es mayor, le vamos a poner mayor o igual a 7, es que el alumno está aprobado. ¿Bien? Fíjense que en solo una línea, un enunciado, he hecho todo un análisis, un pequeño análisis, ¿bien? De todo lo que tengo que hacerlo, todo lo que tengo que ir haciendo, sin ni siquiera haber empezado. Entonces, bueno, eso también es una buena práctica de a veces ver algo, ver en un enunciado, ver algo que quiero hacer y preguntarse, antes de escribir nada, ¿cómo lo haría? ¿Bien? Eso también obviamente se gana con práctica, pero es una forma de ir analizando las cosas. Bien. Obviamente, ¿por qué también les digo esto de analizar? Es para ir pensando, ¿bien? Porque a futuro
a futuro, el día que sean desarrolladores de software y lancen su propia empresa independiente de desarrollador de software, y venga un cliente va a venir y le va a decir, quiero un programa, supongamos, quiero un programa que me diga, supongamos, o que me calcule cuánto va a ganar mi empleado. Esa es la premisa. Bueno, ¿yo qué tendría que hacer? Yo no puedo empezar a programar ahí nomás y ir pensando las cosas a medida que programo, sino que antes tendría que ir pensando, ir haciendo un análisis de, bueno, decir, supongamos en ese, vamos a poner ese ejemplo. Yo tengo que ir pensando, bueno, el empleado, ¿cómo calcula? ¿Cómo calcula el sueldo del empleado? ¿Por horas? ¿Por jornadas? ¿Por semanas? ¿Bien? ¿Cómo lo calcula las horas trabajadas? Después yo también podría decirle, por ejemplo, bueno, supongamos que es por hora trabajada. Bueno, ¿cuánto le paga por hora trabajada? Bien. Y yo después, bueno, dependiendo por las horas trabajadas, cuánto le pague, bien, cuánto sea el precio de esa hora trabajada, voy a después calcular las cosas. Y también le podría decir, le da algún ítem aparte de las horas trabajadas, hay horas extras, se pagan diferente las horas extras, hay un montoncito de cosas que se pueden ir analizando a medida que tenemos solo con una premisa, y que todas esas cosas obviamente van a ir cambiando con que haga el programa. ¿Vean? Por ejemplo, lo vamos a poner un poco así a lo... A ver, no sé si por acá tengo el señor Word. No me lo miren. A mí me gusta el Word 2007. Me quedé en el Word 2007 y no puedo pasar del Word 2007. Probé el 2010, probé todos, pero a mí me gusta el Word 2007. No me pregunten por qué, me gusta el Word 2007. ¿Bien? Yo sé que por acá van a haber 10 personas que me digan, profe, ¿cómo no está usando el Word 2020, 2021, que es mucho mejor? A mí me gusta el Word 2007, me quedé en el Word 2007 y ahí lo dejamos. Pero supongamos, ¿por qué abrí el Word? Bien, porque el día, esto es un poquito a conciencia, el día que el señor, le vamos a poner nombre, le vamos a decir el señor Office, bien, el día que el señor Office empezó a hacer el Word, se hizo todas esas preguntas. Y decir, bueno, el señor Office se preguntó, quiero hacer un programa que yo pueda ingresar y editar las cosas. Entonces empecé a decir, bueno, lo primero que necesito es un lugar para que el usuario escriba. Muy bien. Pero después se empezó a preguntar de, bueno, ¿qué pasaría si yo quiero cambiar el tamaño de la letra? Entonces tengo que hacer eso. ¿Qué pasaría si yo quiero cambiar, supongamos, la fuente, si yo quiero que esté centrado, ¿no? Entonces son pequeñas cositas que se van a ir pensando, se piensan a medida que se hacen el programa. Bien. Y muy probablemente el señor Office, antes de empezar a hacer todo este programa, por ejemplo el Word, pensó en todas estas cositas. ¿Bien? Pensó en que, bueno, tengo que tener, por ejemplo, una ventana, un editor en donde se puede escribir, por acá una serie de herramientas, ¿bien? Entonces, siempre van a ver que, bueno, uno no se larga a programar por programar, ¿bien? Por ejemplo, lo vamos a poner un poco más a temas que capaz que les gusta a más gente. Supongamos, quiero hacer un videojuego, ¿bien? Nadie, y esto un poquito para que también lo tengan en cuenta, nadie se larga a hacer un videojuego. Supongamos, que capaz que algunos lo conozcan, supongamos Unity, bien, que es un lenguaje para programar videojuegos. Nadie agarra Unity, supongamos que es este lenguaje para programar videojuegos, y se pone a hacer el videojuego a medida que se le van ocurriendo cosas. No, no pasa así las cosas. Siempre hay que pensar, supongamos en un videojuego, ¿qué videojuego quiero hacer? Quiero que sea de deportes, quiero que sea esto, supongamos que quiero que sea de disparos, bueno, ¿qué quiero que tenga? ¿Qué arma quiero que tenga? ¿Cómo quiero que se comporte? Hay un montón de cosas. Es decir, que si bien nosotros ya también, yo les voy diciendo, y me gusta decirles eso para que lo piensen, siempre hay que ir pensando las cosas, y es bueno esto de pensar qué se puede hacer, qué no se puede hacer.
hasta en estos pequeños temas que hemos visto nosotros, también alguien puede pensar de, bueno, yo les pongo, por ejemplo, con respecto a esto de los videojuegos, algo que hizo un alumno muy simple, y es algo que yo les puedo decir que se puede hacer, por ejemplo, miren hasta qué punto, y es de, alguien ha visto, o capaz que alguien ha visto, alguien puede ser, dígame, a ver si hay alguien por ahí que ha visto, juegos antiguos que son tipo novelas visuales, ¿bien? Que depende de qué opción tomen, es hacia dónde va la historia, ¿bien? ¿Alguien ha visto algún juego así? ¿Ha jugado? A ver, de los que están acá, para cambiando un poquito el... Sí, profe. Bien, bien, para ir haciéndolo un poquito también no en torno a tanto de sistemas así, sino para ir también cambiando un poquito el tema. Fíjense, para esto más para el que le guste, por ejemplo, para el que quiera pensar. Fíjense que con lo que ya tenemos, podríamos, por ejemplo, hacer, por ejemplo, ahora, existían, si alguien los busca, pues ahí hace mucho, novelas visuales al principio de las computadoras, en que eran solo textos, ¿bien? Por ejemplo, la historia salía en la pantalla, ¿bien? Y le decía, supongamos, va el protagonista por un bosque oscuro y hay dos caminos. El primer camino hacia la izquierda es un camino apantanado y con una oscuridad, y el camino de la derecha es un camino limpio con su, por ejemplo, una carretera que indica el camino. ¿Hacia dónde va el personaje? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Traducido eso a esto que está acá, ¿qué tendríamos que usar? A ver si ustedes entienden a qué tendríamos que usar nosotros. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué sería eso? ¿Un if? Muy bien, es un if. ¿Ve? Fíjense que podríamos nosotros hacer una historia visual con lo que sabemos, con lo que tenemos acá. Por ejemplo, así, un if, un else. Bien, por ejemplo, if, camino izquierda, bueno, la historia gira en torno a esa decisión. Bien, si es el de la derecha, la historia gira hacia la historia de la derecha. Bien, entonces fíjense hasta dónde se puede pensar ese punto. De que, bueno, a lo que yo iba, por ejemplo, un alumno, en su momento, hizo una especie de jueguito, ¿bien? Que ya después capaz que lo podemos hacer. Y así con decisiones, ¿bien? Decisión A, B, C o D, dependiendo la decisión que tomara el jugador, era qué sucedía en el juego, ¿bien? Entonces ven que se puede pensar un montón de cosas, ¿bien? Y se puede imaginar un montoncito de cosas y siempre sacarle el mejor provecho a todo lo que hay. Pero bueno, esto era una historita para que vean que se puede pensar así, ¿bien? Y hasta en un futuro, yo sé que muchos van a estar pensando, por ejemplo, para el que le guste esto de los videojuegos, eh, pasa así en los videojuegos, en toma de decisiones, o por ejemplo, ¿qué pasaría si el jugador ataca con una espada o si ataca con un revólver? Bien, bueno, diferentes tipos de cosas. Bueno, ahí tenemos. Otra cosa que, por ejemplo, también se puede pensar en esto de los videojuegos es, eh, yo, por ejemplo, en esto que decía de la espada, así me surgió. Supongamos que la espada hace un daño, supongamos 100 de daño, ¿bien? Y, y yo le pego con la espada, bueno, ¿qué tendría que hacer? Para que vaya así, es una tontera que se me ocurre. Supongamos que vamos a pegarle a un bicho, un monstruo que tenga 500 de vida y le pegan con la espada que tienen 100 de vida, le pegan una vez. ¿Y cuánto va a tener después? 400. Después le van a pegar con la espada, sí, 400. Bueno, eso también es un poquito la lógica de también los juegos estos que son RPGs por turno. Bueno, también ven que se puede hacer un montonazo de cosas con todo esto. No solo, obviamente, si bien, obviamente los programas se estilan a que
a que uno trate de, o uno les enseña sentencias básicas y un poco de guardar información, de usar la información. Nosotros, o yo principalmente, les explico bien información, gestión de usuarios, de personas, bien. Pero después se pueden aplicar a muchas otras cosas, bien. Específicamente si me dicen, profesor, vamos a ver programa en videojuegos. No vamos a ver. Pero yo les doy la posibilidad de que ustedes en un futuro, con lo que saben, con lo que sepan, bien, pueden irse a un tutorial y les va a ser mucho más sencillo, bien, les va a ser mucho más sencillo con todos los temas que sepamos de programación. Lo mismo para cualquier tipo de tema, sea un sistema contable, sea un sistema de ventas, sea un sistema de alumnos en una escuela. Bueno, todos estos temas nos vienen bien para todo un montón de cosas. Bien. Entonces vamos a hacer este último, sin irme un poquito por las ramas. Yo a veces me pasa eso, me voy por las ramas, no pasa nada. Vamos a hacer este último ejercicio, este 5, bien, este último ejercicio 5, vamos a verlo, vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a recapitular un poquito, antes de que me fuera por las ramas, de hablar de todo un poco. Necesitamos ingresar 4 notas, sumar esas 4 notas, dividirlas por 4, y ver si el alumno aprobó o no, que sería, por ejemplo, mayor o igual a 7. Entonces vamos a poner acá. Por ahora, vamos a ponerle por acá, antes que nada, ejercicio 5. 5. Bien, vamos a poner ejercicio 5 por ahí. Y vamos a ver, vamos a ir viendo. Por ahora lo que tenemos que hacer es, yo sé que voy a ver una nota 1, una nota 2, una nota 3 y una nota 4. ¿Qué tengo que hacer en estas notas? Bueno, ingresar la nota, que yo sé que puede ser un número con coma, es decir, va a ser un float, y dentro voy a poner un input, que es lo que va a ingresar el señor, el profesor, por ejemplo. Vamos a ponerle nota 1, nota 1, y lo mismo deberíamos hacer con los siguientes, bien, nota 2, nota 3, nota 4, bien. Fíjense que bueno, a medida que vayamos progresando, que nos vayamos dando cuenta un poco cómo son las cosas, mucho también de acá es bueno, una vez que use uno, yo podría hacer lo siguiente, fíjense, para que vean que se va simplificando siempre. ¿Y qué va cambiando? Bueno, acá dice nota 1 en todas, entonces fíjense, nota 2, nota 3, nota 4. Entonces ahí tengo ya hechas las 4 variables que va a ingresar el profesor. Bien, esas 4 notas. ¿Qué tendría que hacer luego? ¿Qué tendría que hacer luego? Bueno, calcular. ¿Qué vamos a calcular? El promedio. ¿Cómo se hace? Bueno, yo tengo que hacer nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4 y dividirlo todo eso dividido en 4. Una cosa también, que no he hablado mucho en operaciones, y es un poco también de matemática, y es cuando algo yo quiero juntar alguna operación, algún cálculo matemático, que se haga todo junto primero, lo pongo en paréntesis, por ejemplo así. ¿Bien? ¿Qué me ayuda a esto, los paréntesis? A decir que todo lo que esté dentro de la paréntesis es lo que se va a hacer. ¿Bien? Se va a hacer todo esto junto. Y fíjense, si yo le pongo así, dividido por 4, ¿bien? Es la cantidad de notas que van a ver. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace esto paréntesis? Me divide esta parte que está acá de esto otro que está acá. ¿Bien? Diferente sería si yo lo pongo así. Si yo lo pongo así, lo que va a hacer es sumar la nota 1, la nota 2 y la nota 3 y va a sumar la nota 4 dividido entre 4. ¿Bien? Un poco de matemáticas esto. Recuerden que el más y el menos me separan los términos, es decir, me separan los cálculos que yo voy haciendo. Entonces, con los paréntesis acá, yo digo que primero quiero que se sumen todas las notas y después se dividan entre 4, ¿bien? Que serían las 4 notas. Por último, lo que voy a hacer acá es poner un if y decir, bueno, este promedio que calculé, si es mayor o igual a 7, quiere decir que está aprobado,
Entonces yo le podría poner, por ejemplo, acá, un print de el promedio, le vamos a poner promedio, 2 puntos, para hacerlo un poquito lindo, que me muestre el promedio, y además me va a decir, por ejemplo, vamos a ponerle así, aprobado. Y si no, vamos a irnos al else, acá debajo, else, que me muestre lo mismo, el promedio, 2 puntos, promedio, y que me diga desaprobado. Bien. Si uno es mayor o igual a 7, bueno, el alumno está desaprobado. Fíjense, lo vamos a probar por acá, pero esto lo vamos a cerrar. Esto también lo vamos a cerrar por acá. No quiero guardar. Entonces, fijémonos. Lo voy a poner esto por un ladito, así al costadito así, y esto por acá. Así vemos los dos lados. Entonces, fíjense, vamos a poner unas notas varias. 7, 5, 9, 6. Fíjense que lo que ha hecho es me ha sumado estas 3. 7 más 5, 12. Bien. Más 9, 21. Más 6, 27. Dividido 4, 6,75. Bien. Está desaprobado. Podemos ponerle ahora a ver el aprobado. Vamos a ponerle, esperen, que yo ahí lo hice muy rápido. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí está. Pin. Vamos a ponerle que apruebe, no, quiero que apruebe. Ahí está. Bien. Ahí me ha aprobado el alumno. Bien, toda la suma está. 32 dividido 4, 8. Está aprobado. Bien. Entonces ahí hemos hecho un simplecito programa de irlo pensando. Bueno, de acá se pueden pensar muchas cosas. Podemos irlo mejorando el programa. Yo lo voy a hacer con uno. Yo lo voy a hacer con uno nada más. Pero para que se entienda alguna cosita interesante. Y es de, por ejemplo, lo que podríamos pensar es decir, bueno, yo podría ingresar la nota -5. No existe la nota -5. Nadie se saca un -5. Bueno, entonces yo podría pensar de, por ejemplo, preguntar, decir el if, acá, poner un if, decir la primera nota ingresada es menor a 0, o supongamos no existe el 0, vamos a ponerle menor a 1. No se puede, está mal el programa. La nota ingresada es inválida, le podríamos poner así. Bien. Se podría pensar de esa forma, si las notas son menores, preguntar de esa forma. Bien. Entonces, bueno, hay un montón de cositas que se pueden pensar de esa forma. También de la misma forma que pienso yo, por ejemplo, si algo es menor a 1, preguntar si algo es mayor a 10. Nadie se saca un 12, bien. Entonces esa nota también está incorrecta. Pero bueno, son cositas que por ahora vamos a ir haciendo el ejercicio y vamos después, uno se va preguntando esas pequeñas cosas, de bueno, ¿qué pasaría si se ingresa esto, si se ingresa lo otro? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo arreglarlo? Bueno, son pequeñas cositas que a futuro uno las va pensando. ¿Bien? Hasta acá ya hemos visto bastante ejercicio. Bien. Hasta acá vamos a llegar hasta el 5. Por hoy vamos a llegar hasta el 5. Que lo vamos a poner ahora como comentario. Por ahí. Bien. Cositas interesantes que quiero que vamos a tratar de hacer. Bien. Yo les voy a subir los enunciados. Bien, esta semana. ¿Qué quiero que vayan haciendo? Hasta el ejercicio 5. Bien, hasta el ejercicio 5. Traten de hacerlo ustedes mismos. Obviamente va a estar el video subido, pueden irlo viendo. Pero yo no les voy a subir esto que hemos estado haciendo, ¿bien? ¿Qué es lo que les recomiendo? Que traten de hacer, ¿bien? Antes de ver el video y ver cómo se va haciendo todo, ¿bien? Primero traten de hacerlo ustedes, sin ayuda, ¿bien? Traten de hacerlo a ver qué les sale hasta el ejercicio 5, ¿bien? Traten de hacerlo ustedes a ver qué pueden hacer, qué pueden ver, bien, qué les va saliendo. Y después la semana que viene, bien, la semana que viene yo les subo lo que hicimos esta semana, bien. Vamos a ir una semana atrás, bien.
Esto para que ustedes vayan practicando. Traten de hacerlo, lo que puedan, lo que les salga, ¿bien? Traten de ponerle un poquito de pila, a ver qué pueden hacer ustedes mismos, a ver qué les sale, ¿bien? No es necesario que me lo envíen ni nada, sino que yo les voy a dejar el archivito, ustedes lo descargan, que va a estar estos enunciados acá, y ustedes van a tratar de hacer hasta el ejercicio 5, a ver qué sale, ¿bien? Semana que viene vamos a ir viendo, vamos a seguir viendo algún poquito así de resumen de qué hemos hecho, y vamos a seguir con estos otros ejercicios por acá, que ya parecen simples, pero hay que empezar un poquito, hay que empezar a pensar en alguna cosita más, ¿bien? Y vayan tratando de hacer eso, esos 5 ejercicios, a ver qué tal andamos. Por ahora no les voy a subir todo esto que hemos hecho por acá. Traten de antes de ver el video, bien, antes de hacer un poquito de trampa, traten de hacerlo ustedes mismos, a ver qué va saliendo, a ver si lo pueden llegar a hacer, bien. Y hasta acá dejamos hoy, bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que les haya quedado por ahí pendiente que me quieran preguntar? Bien, entonces hagamos así. Yo le voy a subir un poquito esto que está por acá, estos ejercicios así. Váyanlo haciendo y vamos viendo a ver qué va saliendo. Bien, vayan practicando con estas cositas. Todo lo que ustedes quieran vayan practicando. No tengan miedo en que les salga errores. Bien, los errores son los más comunes, no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar si hay algún error? Supongamos, por ejemplo, así. Si ustedes ponen algo así y hay algún error, lo único que va a pasar es va a salir así en rojito, pero no mucho más. Bien, así que lo cierran y se fijan el error. Bien, no hace nada la compu, bien, no les va a explotar, no tengan miedo. Así que bueno, chicos, hasta la semana que viene. Tengan buena semana, buen fin de y cualquier cosa nos estamos hablando. Chau, chau, gente. Muchas gracias.